El problema 2.93 dice: durante el lanzamiento, los cohetes a menudo desechan partes innecesarias. Cierto cohete parte del reposo en una plataforma de lanzamiento y acelera hacia arriba a 3.30 metros sobre segundo al cuadrado, constantes. Cuando está a 235 metros por arriba de la plataforma de lanzamiento, desecha un bote de combustible vacío simplemente desconectándolo. Una vez desconectado, la única fuerza que actúa sobre el bote es la gravedad. Se puede ignorar la resistencia del aire. El inciso A pregunta: ¿qué tan alto está el cohete cuando el bote llega a la plataforma, suponiendo que no cambia la aceleración del cohete? Para solucionar este problema, como es costumbre, lo que primero debemos hacer es construir un sistema de coordenadas. Todo sistema de coordenadas tiene un origen. Ese origen es el punto respecto del cual se miden las posiciones que vamos a considerar. En este caso, miren que nos están diciendo que esta posición desde la cual se lanza el bote es medida respecto de la plataforma de lanzamiento. Por lo tanto, por conveniencia, yo voy a escoger este punto como mi origen de coordenadas. Noten que el movimiento que nos describen es solamente vertical. Por lo tanto, el sistema de coordenadas que vamos a usar solo va a tener el eje vertical, al cual por costumbre se lo llama eje Y. Eh, Miren que nos están diciendo también que el cohete parte del reposo. Esto quiere decir que la rapidez inicial es igual a cero. La rapidez que tiene en la plataforma de lanzamiento es igual a cero. También nos están diciendo que el cohete acelera con aceleración constante y conocemos ese valor, es de 3.30 metros sobre segundo al cuadrado. Comprendido esto, les voy a mostrar el sistema de coordenadas que construí. Como les había dicho, el origen de coordenadas representará la plataforma. Esta es la posición inicial del cohete y en ese punto el cohete está en reposo. Eh, Miren que aquí escribí la aceleración, pero nosotros tenemos que entender que la aceleración es una cantidad vectorial. Por lo tanto, debemos saber hacia dónde apunta el vector aceleración. Como la aceleración está relacionada con la fuerza, nosotros podemos intuir que la aceleración apunta en la dirección en la que es empujado el cohete. Como los motores del cohete lo empujan hacia arriba, nosotros podemos entender que la aceleración apuntará hacia arriba. ¿Listo? Como es usual, yo escojo que todos los vectores que apunten hacia arriba son positivos y los que apunten hacia abajo son negativos. Entonces miren que aquí ya tengo la dirección del vector, es decir, tendrá un signo positivo, y la magnitud del vector, que es 3.30 metros sobre segundo al cuadrado. Dicho eso, ya podemos continuar con el análisis. El problema dice que el bote de combustible es liberado en una posición de 235 metros. A esa posición yo la simbolicé con Y sub 1. En este punto es liberado el bote, pero nosotros debemos entender que el cohete al estar acelerado va a ir ganando rapidez a medida que sube, ¿cierto? En este punto tendrá una rapidez 1 que no conozco aún. En el punto donde se libera el bote tiene esta rapidez 1. Lo que yo quiero que entiendan es que en ese punto el bote va junto al cohete, por lo tanto ambos tienen la misma rapidez. ¿Listo? Cuando el, Justo cuando el bote se libera, mantiene esa rapidez por un instante, ¿sí? Justo cuando se libera mantiene esa rapidez. Es decir, que yo puedo concluir que el bote tiene en este instante la misma velocidad que tiene el cohete en ese instante. ¿Listo? Pero como el bote es liberado, no va a mantener esa rapidez por mucho tiempo. El bote se va a ir frenando porque la gravedad lo acelera hacia abajo. Nosotros tenemos que entender que la aceleración de la gravedad es un vector que siempre apunta hacia abajo. ¿Listo? Miren este detalle. En este instante el vector de velocidad del bote apunta hacia arriba. Pero como ya está liberado, es decir, ya no forma parte del cohete, ya no está afectado por la aceleración del cohete, sino que está afectado por la aceleración de la gravedad, porque ya fue liberado, ya está separado del cohete. ¿Listo? Miren que
el vector de velocidad del cohete, perdón, el vector de velocidad del bote, el vector de velocidad del bote apunta en sentido opuesto al vector de aceleración de la gravedad. Cuando eso ocurre, lo que nosotros observamos es una disminución paulatina de la rapidez. Es decir, que el bote al ser liberado va a ir perdiendo rapidez a medida que sube. ¿Listo? Va a ir perdiendo rapidez a medida que sube hasta que alcanza una altura máxima en la cual la rapidez vale cero. ¿Listo? Es como cuando ustedes tiran algo hacia arriba, ¿cierto? Inicia con una rapidez inicial alta, digamos, y a medida que va subiendo ese objeto, se va frenando hasta que alcanza su altura máxima en la cual la rapidez vale cero. Se detiene por un momento y la gravedad empieza luego a acelerarlo hacia abajo, digamos, a que la rapidez crezca, pero moviéndose hacia abajo. ¿Listo? Por lo tanto, en este punto ya empieza a crecer un vector de velocidad que apunta hacia abajo, empieza a aumentar de tamaño ese vector de velocidad. ¿Listo? Deben recordar que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. ¿Listo? ¿Por qué aumenta la rapidez? Porque si se dan cuenta, en el tramo de caída, la velocidad apunta hacia abajo. Miran, la velocidad apunta hacia abajo. Si la velocidad y el vector de aceleración apuntan en la misma dirección, lo que nosotros observamos es un aumento en la rapidez. Si la velocidad apunta en sentido opuesto al vector aceleración, lo que nosotros observamos es una disminución en la rapidez. Por eso, a medida que sube, va frenándose hasta que se detiene por completo y luego gana rapidez, pero hacia abajo, es decir, gana una velocidad que apunta hacia abajo. Y esa velocidad va creciendo porque el vector de velocidad apunta en la misma dirección que la aceleración que está afectando ese cuerpo. ¿Va? Miren que para el cohete pasa algo similar. Inicia en el reposo y como la aceleración apunta hacia arriba, pues la velocidad que va apareciendo es hacia arriba, ¿cierto? Como la velocidad y el vector de aceleración apuntan en el mismo sentido, lo que nosotros observamos es un crecimiento en la rapidez del cohete y del bote en este caso, hasta que llegan a este punto que es donde se separan. ¿Listo? El problema dice que el cohete sigue con la misma aceleración, es decir, que el cohete sigue creciendo su rapidez porque la aceleración que lo afecta sigue apuntando hacia arriba. Lo que pasa es que para el bote, como es separado del cohete, ya no está afectado por la aceleración que ejercen los motores, sino que está afectado por la aceleración de la gravedad. Eso lo dice el problema. ¿Listo? Entonces miren que aquí estos símbolos que yo usé, la posición 2 representa la altura máxima que alcanza el bote antes de comenzar a caer de nuevo. ¿Listo? Y la posición 3 que yo llamé aquí representa la posición que tiene el cohete cuando el bote ya ha llegado a la plataforma. Y eso es lo que me están preguntando. Si nos devolvemos a la pregunta, dice, ¿qué tan alto está el cohete cuando el bote llega a la plataforma? ¿Listo? Para poder determinar esta posición del cohete, nosotros debemos saber cuánto tiempo le toma al bote en moverse desde el punto de liberación, en hacer este recorrido hasta llegar a la plataforma. ¿Cuánto tiempo le toma? Con ese tiempo yo puedo calcular cuál es la posición del cohete que tiene partiendo desde la posición inicial, desde donde fue liberado. ¿Listo? Porque a partir de aquí es que estoy considerando el tiempo que voy a encontrar. Si encuentro este tiempo, al cual yo llamé t, yo puedo calcular la posición final del cohete, porque conozco su aceleración y conozco la posición inicial y debo calcular la velocidad inicial de ese cohete también. ¿Listo? Entonces, para poder solucionar este problema, lo primero que debo hacer es saber cuánto tiempo le toma al bote que fue liberado en hacer ese recorrido, desde el punto de liberación hasta que llegue a la plataforma. Para eso, yo voy a usar esta fórmula que nos da la posición en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante. Voy a borrar aquí un poco este poco de rayas para que se entienda un poquito mejor el diagrama. Eso. Entonces, esta fórmula general, que es la que ustedes se deben aprender, se la voy a aplicar primero que todo al bote. ¿Listo? Para a partir de aquí poder encontrar el tiempo que le toma en hacer ese recorrido que les acabo de decir. ¿Listo? Miren que deben tener muy claro que el bote en este punto tiene una velocidad 1
que apunta hacia arriba. Deben recordar que la velocidad apunta en la dirección de movimiento. Inicialmente el bote iba subiendo, por eso el vector aquí apunta hacia arriba. Si algo está cayendo, apuntará el vector velocidad hacia abajo. ¿Listo? Dicho eso, pues apliquemos esta fórmula general al bote. ¿Cuál es la posición inicial que estoy considerando para el bote? La posición inicial es 235 metros, a la cual yo la llamé Y1. Desde este punto fue liberado el bote. ¿Listo? Entonces miren, posición inicial Y1. ¿Cuál es la posición final? Yo quiero que al final el bote llegue a la plataforma. Ese es el análisis que yo estoy considerando. ¿Cuánto tiempo le toma en ir desde esta posición inicial hasta la posición final, que es la plataforma? Y la plataforma está en el origen de coordenadas, por lo tanto la posición final es 0. ¿Listo? La posición inicial sí sé cuánto vale. Miren que está en la parte positiva del eje Y, es decir, es un vector de posición que apunta hacia arriba. ¿Miran? Es un vector que apunta hacia arriba, por eso este número es positivo. ¿Listo? Recuerden que las posiciones también son vectores. Entonces Y1 es un valor que sí conozco. Luego sigue más velocidad inicial por el tiempo. Miren que esta velocidad también es una cantidad vectorial. Eh, entonces, ¿cuál es el vector de velocidad inicial en este caso? Pues es un vector que apunta hacia arriba, por lo tanto tendrá un signo positivo y tendrá una magnitud v sub 1, es decir, una rapidez v sub 1. V sub 1 es la rapidez, es la magnitud de este vector velocidad. ¿Listo? Entonces miren que aquí, con estos dos símbolos, acabo de construir el vector velocidad. El más me indica que se mueve hacia arriba y la rapidez 1 es la magnitud de ese vector. El más me da la dirección y la rapidez el que tanto. Recuerden que un vector tiene digamos, esa información, el que tanto y el hacia dónde apunta. ¿Listo? Aquí con estos dos símbolos se construyó eso. Luego sigue aquí, bueno, por el tiempo es mi incógnita, es lo que quiero encontrar, cuánto tiempo le toma en hacer ese recorrido, no, así que no lo conozco. Y miren que tampoco conozco rapidez 1, ¿listo? No conozco ese valor, pero luego lo calculamos. Luego en la fórmula general sigue aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miren que la aceleración también es un vector. ¿Listo? Es una cantidad vectorial. Pero nosotros sabemos que el bote cuando es liberado ya no está afectado por la aceleración de los motores, sino que está afectado por la aceleración de la gravedad. Y nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo y tiene una magnitud que nosotros simbolizamos con la letra G y que tiene un valor numérico que también debemos conocer, memorizarnos, y es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces miren que debo construir el vector aceleración. Con estos dos símbolos que escribí aquí, construyo el vector aceleración. El menos me indica que el vector apunta hacia abajo y g es la magnitud de ese vector, que es una cantidad que sí conozco. Ahora, sigue por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿listo? Por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miren que mi objetivo con esta ecuación que acabo de construir es encontrar el tiempo, pero tengo un problema, y es que no conozco la rapidez 1. Entonces tengo dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Listo? Debo trabajar un poquito más para poder solucionarlo. Pero antes quiero mencionar que, a ver, mmm, bueno, esta fórmula es la fórmula general que se deben aprender. Al aplicarla a este problema particular para el bote, se obtiene esta ecuación. ¿Listo? Inicialmente se tiene una función, pero al considerar que la posición final tiene un valor fijo, ya se convierte en una ecuación. ¿Listo? Miren que yo puedo despejar el tiempo, o mejor dicho, aquí tengo una ecuación de segundo grado y yo tengo una fórmula que me permite solucionar esas ecuaciones de segundo grado. Eh, la fórmula que nos enseñan en el colegio para solucionar ecuaciones de segundo grado es la siguiente. Si yo tengo una ecuación, voy a hacer un paréntesis aquí. Si yo tengo una ecuación de este tipo, 0 igual a ax al cuadrado más bx, uy, ese b está feo, más bx más c. Esta ecuación cuadrática se la puede solucionar con la fórmula general, que dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, dividido todo esto entre 2 veces a. ¿Listo? Miren que esta ecuación cuadrática que me quedó muy pegada aquí, 0 igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Miren que esta fórmula general me permite solucionar cualquier ecuación cuadrática. ¿Listo? Pero esto es en matemáticas. Miren que en matemáticas se usa la variable independiente como x y
y pues no significan algo en particular. Aquí en física tenemos la variable independiente a la cual la llamamos t, que sí tiene un significado, que es el tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos que considerar eso. En matemáticas se trabaja un poco más abstracto, en física ya tiene significado cada letra, digámoslo así. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar esta fórmula general ya a este problema. ¿Cómo se soluciona la ecuación cuadrática? Pues simplemente siguiendo esta fórmula. El cambio que debemos hacer es que en lugar de x tenemos t. Entonces, miren, nos dice perdón, x, aquí colocamos t igual. Aquí dice menos b. ¿Quién es b? La cantidad b es la que acompaña a la variable independiente con exponente 1. En este caso sería esta, ¿miran? Entonces tengo menos b sub 1. ¿Listo? Luego sigue en la fórmula más o menos, raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, b sub 1 al cuadrado. Luego sigue en la fórmula menos 4, 4. ¿Lo miran? La cantidad a es la cantidad que acompaña a la variable al cuadrado. En este caso, miren que la que acompaña a la variable al cuadrado es todo este término, con todo y signo. Miran, menos g medios. Por eso yo aquí le coloqué menos g medios. Luego sigue la cantidad c. La cantidad c, ¿dónde está? Es la independiente, la que no está acompañada por la variable, por la incógnita, digámoslo así, por la variable independiente. En este caso será y sub 1. Miren que es positivo, y sub 1. ¿Listo? Siempre deben considerar los signos que aparezcan en cada término. ¿Listo? Siempre se debe considerar eso. Dicho esto, luego sigue sobre 2 veces a, sobre 2 veces la cantidad a menos g medios. ¿Listo? Eso. Y miren que prácticamente aquí ya está despejada la t. Solo nos falta reducir esto lo que más podamos. Por ejemplo, miren que en el denominador yo puedo multiplicar 2 por menos g medio, ¿cierto? Pero como es un producto, yo quiero que noten que el 2 multiplicando se cancela con este 2 dividiendo y nos queda simplemente menos g medios. Acá dentro de la raíz, lo único que puedo simplificar es este producto de aquí. Y lo primero que voy a hacer es multiplicar signos, miren. Menos por menos resulta un más. Más por este más de aquí también resulta más. Así que el signo que resulta es positivo. Y ahora sí miren que tengo 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Listo? Y las letras ya quedan multiplicadas. G por Y1. G por Y1. ¿Listo? Lo demás queda tal cual porque no le puedo hacer nada. Esta ecuación 1 ya me permite encontrar el tiempo, pero tenemos un problema, y es que no conocemos la rapidez 1. Es algo que desconocemos. Para poder calcular ese tiempo, lo primero que debemos hacer es calcular la rapidez 1. Y para la rapidez 1 debemos analizar la primera etapa, es decir, debemos calcular qué rapidez tiene el cohete en el punto donde libera el bote, porque yo les acabo de decir que en ese punto ambos tienen la misma rapidez o la misma velocidad. ¿Listo? Para eso voy a borrar aquí unas cuantas cosas. Entonces, recordemos ahora que vamos a analizar el problema de la primera etapa en la cual el cohete está afectado por la aceleración de sus motores. Analizando esta primera etapa, se pueden dar cuenta que nosotros no conocemos cuánto tiempo le toma al cohete en viajar desde la plataforma hasta el punto donde libera el bote. Es decir, no conocemos el tiempo que tarda en ir desde la posición inicial hasta la posición final de esta etapa. Como no conocemos el tiempo, no es conveniente usar esta fórmula que nos permite calcular la velocidad final en función del tiempo. ¿Sí? Esta fórmula diría velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. También se la deben aprender, pero en este caso no es conveniente usarla, ¿sí? Porque tendríamos que hacer más cálculos, se complicaría la cosa. ¿Listo? Porque no conocemos este tiempo, es algo desconocido. Para facilitar los cálculos, pues usamos esta otra fórmula que nos permite calcular la velocidad final, pero sin conocer el tiempo. ¿Listo? Si se pueden dar cuenta, todos los datos que tenemos aquí los conocemos. Todos los símbolos que están aquí son cosas que conocemos. ¿Listo? Eh, Miren que estas son cantidades vectoriales. Pero ustedes deben entender que la velocidad final, como les había dicho, es un vector que apunta hacia arriba, en este caso, porque el cohete está subiendo, ¿cierto? Como está subiendo, pues el vector apunta hacia arriba. Por lo tanto, esta velocidad final se la podría escribir como más rapidez 1. Es decir, más me indica que apunta hacia arriba y la rapidez 1 es la magnitud de ese vector. ¿Listo?
pero ese más es redundante, así que lo podemos dejar simplemente como rapidez 1. ¿Listo? El más está por ahí escondido, no se lo mira, pero deben entender que esto es una cantidad vectorial. ¿Vale? Dicho eso, eh, quiero que noten que la rapidez 1 es B sub 1, o sea, el símbolo que estoy usando para la rapidez es B sub 1, ¿listo? El signo que desaparecería aquí, que sabemos que es positivo, me indica la dirección. El B sub 1 me indica la magnitud del vector, la rapidez, ¿listo? Es importante identificar qué es lo que estamos eh, analizando, qué es lo que significa cada símbolo para así comprender bien la respuesta que vamos a obtener. Luego les explico eso porque por acá van a surgir más signos, un signo positivo y un signo negativo, y tenemos que descartar uno de ellos. ¿Listo? Eso es lo que quería mencionar. Es importante saber de qué estamos hablando, si estamos hablando de una velocidad o si estamos hablando de una rapidez. La rapidez es la magnitud del vector velocidad, y una magnitud de un vector siempre es positiva, siempre, y es una cantidad escalar. ¿Listo? Dicho eso, apliquemos esta fórmula general a este problema particular. Nos dice que la velocidad final al cuadrado, entonces aquí tenemos velocidad 1 al cuadrado, rapidez 1 al cuadrado, ¿listo? Rapidez 1 al cuadrado. Luego sigue velocidad inicial al cuadrado, pero la velocidad inicial del cohete es 0 porque inicia desde el reposo. Entonces aquí tenemos 0 al cuadrado, que eso da 0, ¿cierto? Luego sigue más 2 veces aceleración. Aquí el más, como está al inicio, se lo puede quitar, es redundante. Ahí ya se entiende que esto es positivo, ¿listo? 2 por la aceleración, que también es positiva porque está apuntando hacia arriba. Miren, por eso aquí tenemos un signo positivo. Y luego sigue por la posición final menos la posición inicial. Pero la posición final es 235 metros y la posición inicial es 0, entonces nos quedaría menos 0, ¿cierto? Pero 235 metros menos 0 sigue dando 235 metros. Miren que ahora tenemos rapidez 1 al cuadrado, ¿sí? Eh, si hacemos estos números, los voy a hacer en la calculadora. Tenemos 2 por 3.30 por 235 me da 1551. Está bien, da exactamente eso. Si trabajamos estas unidades, miren que en este paréntesis tenemos metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por metro, ¿cierto? Pero este metro no es fracción, y aquí sí tengo una fracción. Para multiplicar fracciones es conveniente convertir lo que no es fracción en fracción dividiendo entre 1. Y de esa manera miren que tenemos un producto de fracciones, el cual se resuelve multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Metro por metro me da metro cuadrado, segundo al cuadrado por 1 me da segundo al cuadrado. Y de esa manera miren que la rapidez 1 al cuadrado me da 1551 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora ya podemos despejar la rapidez 1. Para eso voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados del igual. ¿Listo? Debemos saber que la definición general de raíz cuadrada nos dice que la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese algo. Y la definición de valor absoluto nos dice que el resultado de un valor absoluto de esta x que está aquí es igual al mismo valor, es decir, a la misma x, si x es mayor o igual que 0, o si esto es menor que 0, debemos agregar un menos previamente, es decir, el valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0. ¿Listo? Para este caso en particular, nosotros tenemos que la rapidez 1 es una magnitud, es decir, es algo positivo, es algo mayor que 0, es la magnitud de un vector y sabemos que es diferente de 0, ¿cierto? Entonces tenemos el primer caso, ¿listo? Por lo tanto, si aplicamos esta definición, nosotros podemos decir que la raíz cuadrada de la rapidez 1 al cuadrado es igual al valor absoluto de la rapidez 1. Pero siendo la rapidez 1 mayor que 0, estamos en el primer caso, es decir, que resulta lo mismo que tengo dentro del valor absoluto. Por esa razón, miren que la raíz cuadrada de rapidez 1 al cuadrado resulta rapidez 1. En este caso particular, coincide la solución correcta con lo que se suele decir que la raíz cuadrada cancela al cuadrado. Solo en casos particulares coincide, pero no en un caso general. Digamos en un caso que tengamos un valor negativo acá, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, por decirlo, ¿cierto? Miren, ahora estamos en el segundo caso. En este caso no podemos decir raíz cuadrada cancela al cuadrado porque el resultado sería menos 5, y eso está mal. La raíz cuadrada nunca puede resultar un número negativo,
cuando se hablan los números reales. ¿Listo? Si aplicamos la definición correcta de esto, miren que esto sería el valor absoluto de menos 5. Como esto es menor que 0, pues estamos en el segundo caso, es decir, que le debemos agregar un menos previamente al número que tenemos dentro del valor absoluto. Y de esa manera miren que tenemos menos por menos que nos da más, nos quedaría igual a 5 positivo, como debe ser. ¿Listo? El valor absoluto de un número siempre es ese número, pero positivo. ¿Va? Dicho eso, ya podemos continuar. Ustedes deben recordar que cuando a uno le enseñaron a sacar raíces en matemáticas, le sugirieron que siempre tiene que colocar dos soluciones, más o menos. ¿Listo? Pero en este caso, miren que la rapidez siempre es positiva porque es la magnitud de un vector. Por lo tanto, no tiene sentido considerar la solución negativa en este caso. ¿Sí? Por eso les decía que tenemos que saber claramente de qué estamos hablando para poder interpretar la solución correcta. Miran, descartamos la solución negativa porque sabemos que la rapidez es una magnitud y siempre una magnitud de un vector es positiva. Por lo tanto, solo consideramos la solución positiva. Como es positiva, pues podemos obviar el signo más y ya entendemos que eso es positivo. ¿Listo? Dicho eso, pues podemos continuar con los cálculos. Miren que yo tengo una propiedad de las raíces que me dice que si tengo la raíz de un producto, como en este caso, yo puedo escribir esto como el producto de las raíces. Raíz de A multiplicado por raíz de B. Aquí hice algo así. Yo imaginé que el 1551 está multiplicando a esta fracción y por eso pude repartir la raíz a cada término del producto. Además, aquí ya puedo aplicar otra propiedad de las raíces que me dice que si tengo la raíz de una fracción, yo puedo repartir la raíz a cada término de esa fracción, es decir, al numerador y al denominador. ¿Listo? Aplicando la misma propiedad que les acabo de decir de las raíces, miren que la raíz de metro cuadrado es igual al valor absoluto de metro, ¿cierto? Y la raíz de segundo al cuadrado es igual al valor absoluto de segundo. Y por lo tanto, el valor absoluto de metro pues es metro y el valor absoluto de segundo es segundo, porque son cantidades positivas, ¿listo? Y de esa manera miren que las unidades que resultan son metros sobre segundo, como debe ser, porque la rapidez se mide en esas unidades, ¿listo? Miren que ya hemos calculado la rapidez 1, que era lo que nos faltaba para calcular el tiempo. Ahora ya podemos reemplazar esos datos en la ecuación 1 para determinar cuánto tiempo tardó el bote en llegar a la plataforma desde el punto donde fue liberado. ¿Listo? Miren que esta cantidad también la vamos a usar, así que es conveniente calcularla. Vamos a usar la rapidez 1 al cuadrado y la rapidez 1, porque aparecen en la fórmula. ¿Listo? Ahora miren cómo coloqué los números. Ahí se puede ver bien. Eso. Miren que tenemos t igual a menos la rapidez 1, menos la rapidez 1, más o menos la raíz cuadrada de la rapidez 1 al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la posición 1. Todo esto dividido entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Miren, simplemente se reemplazó en esta fórmula todos los números que ya conocemos. Dicho eso, pues ya podemos proseguir a hacer los cálculos. La persona que sepa, pues que ya entienda todo lo de unidades y todo esto, pues directamente pondrá todo esto en la calculadora y ya obtendrá la respuesta. Yo lo hice un poco más despacio, un poco más detallado. ¿Listo? Lo primero que hice fue multiplicar 2 por 9.8 por 235. Vamos a rectificar ese número. 2 por 9.8 por 235 me da 4606. Aquí está bien. Si multiplican las unidades como ya lo hicimos antes, van a obtener metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Noten que en una suma siempre se deben tener las mismas unidades para poder sumar. Si se tienen unidades distintas, no se puede sumar. Si se obtienen unidades distintas en una suma, quiere decir que algo hicimos mal. Por ejemplo, miren que en el primer término tengo metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Supongamos que aquí yo hubiera obtenido metro sobre segundo al cuadrado, que no hubiera tenido este, ¿listo? Suponiendo. Miren que aquí ya tengo cantidades distintas, es decir que no puedo sumar esto porque son, digamos, esto es manzanas y estos son peras. Yo no puedo sumar manzanas con peras, ¿listo? Para sumar se debe tener manzanas con manzanas, algo así pues para que entiendan. Entonces miren que las unidades es una forma de verificar que estamos haciendo bien los cálculos. Si en una suma las unidades concuerdan, eso es una buena señal, es algo que nos puede dar tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas, ¿listo?
No podemos asegurar que esté bien los números, pero al menos las unidades tienen sentido, digámoslo de esa manera. ¿Listo? Si sumamos estos números, nos da 6157. ¿Vale? Y como estamos sumando metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, pues el resultado es el mismo. Si aplicamos la misma estrategia de antes de repartir la raíz cuadrada a cada término del producto y simplificando luego esa raíz cuadrada que tiene metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, como lo hicimos antes, vamos a obtener estas unidades. Miren, aquí lo que hice fue eso, repartir esa raíz a cada término del producto para poder simplificar esas unidades y obtener metros sobre segundo. Ya lo hicimos una vez, no lo voy a volver a explicar, así que analícenlo y entiendan por qué de esto pude llegar a estas unidades. ¿Listo? El número lo dejo, como se diría, lo dejo con la raíz. Eso lo calculamos al final. No conviene calcularlo ahora porque dan números con decimales, es decir, no vamos a obtener un número exacto por ahora. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer al final si es posible. Miren que en esta suma tengo las mismas unidades en los dos términos, así que yo puedo sacar ese factor común. Para sacar un factor común, se saca lo que se repite, que en este caso son las unidades, metros sobre segundo, miren que están en ambas partes, en ambos términos. Entonces se saca lo que se repite y entre paréntesis se escribe lo que sobra. Miren, aquí usé corchetes, pero paréntesis o corchetes es lo mismo, ¿listo? Se debe construir un producto. Lo que se repite multiplica a todo lo que sobra. ¿Para qué hice eso? Para que noten que ahora yo puedo operar estas unidades aplicando la ley de la oreja. ¿Cómo se hace? Pues miren que en el numerador tengo metros sobre segundo y en el denominador tengo metros sobre segundo al cuadrado. Si aplico la regla de la oreja, obtenemos lo siguiente. El producto de los extremos va en el numerador, metro por segundo al cuadrado va en el numerador, dividido entre el producto de los medios, metro por segundo. Pero miren que este segundo al cuadrado yo lo puedo escribir como segundo multiplicado por segundo, ¿cierto? Segundo multiplicado por segundo da segundo al cuadrado. De esa manera ya puedo ver fácilmente que metro con metro se cancela, segundo con segundo se cancela y nos sobra simplemente segundos. Por esa razón miren que las unidades que resultan de simplificar esto son segundos. ¿Listo? Y ya, teniendo las unidades correctas, porque el tiempo se mide en segundos, miren que tenemos tranquilidad de que las unidades concuerdan con lo que se supone que debe dar, ya podemos hacer las operaciones de los números. Pero miren que aquí hay dos soluciones. Hay una solución positiva, perdón, no positiva, sino una solución con un signo más y una solución con un signo menos. Así que debemos dividir, es decir, considerar esas dos soluciones, ¿listo? Ya repartir a cada solución un signo de los que aparecen aquí. En este caso miren que yo tomé la primera solución con el signo menos y la segunda solución con el signo más, ¿sí? Son dos soluciones, de aquí salen dos soluciones porque tenemos dos signos aquí, ¿listo? Si hacen los números, les van a dar un número aproximado, no exactamente porque tiene muchos decimales, pero si hacen los cálculos se van a dar cuenta que aproximadamente da 12 segundos, ¿listo? Aproximándolo a un número entero. Si aproximan esos decimales a un número entero les da 12 segundos, ¿listo? Y si hacen lo mismo acá con el signo más, miren, les va a dar menos 4 segundos, miren. Ahora, las dos soluciones son soluciones matemáticas, son soluciones de la ecuación, pero en física solo una tiene sentido, digamos, porque debemos interpretarlas. Nosotros sabemos que el tiempo corre hacia adelante y nosotros suponemos que el tiempo inicial comienza en cero, ¿cierto? En 0 segundos y empieza a correr hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces no tiene sentido de que obtengamos una solución negativa para el tiempo. El tiempo correcto que vamos a considerar es el positivo, ¿listo? Porque no tiene sentido en este caso que el tiempo corra hacia atrás, que obtengamos soluciones negativas del tiempo para este problema. Por esa razón descartamos esta solución. Aunque son soluciones matemáticas, en física debemos interpretarlas. Y según este problema, esta solución en física, en este problema particular, no tiene sentido. Por eso la descarto. Deben hacer ese análisis ustedes y saber qué tiene sentido y qué no tiene sentido. ¿Listo? Vuelvo y repito, son soluciones matemáticas, pero en este problema particular, esta solución negativa no tiene sentido. No tiene sentido que obtengamos un tiempo negativo. Por lo tanto, la solución que nos va a servir es esta. Entonces podemos decir que el tiempo que tarda el bote en recorrer
el camino desde el punto de liberación hasta la plataforma es de 12 segundos. Con este tiempo ya podemos calcular la posición del cohete cuando el bote ha llegado a la plataforma. ¿Listo? Entonces miren que el tiempo que hemos calculado es el tiempo que le toma al bote en hacer este recorrido de llegar hasta la plataforma de esta manera. ¿Listo? Miren que el tiempo que encontramos es el que inicia en la posición 1, digamos. Entonces la posición inicial para el cohete que vamos a considerar es y sub 1 y la velocidad inicial del cohete también será v sub 1 porque ahí inicia el movimiento que estamos analizando. ¿Listo? La posición final que quiero calcular para el cohete es esta. ¿Sí? ¿Sabemos cuánto tiempo va a tardar? Sí, es 12 segundos. ¿En qué posición está a los 12 segundos de haber liberado al bote? Eso es lo que voy a calcular para el cohete, sabiendo que el cohete se mueve con esta aceleración. El problema dice que mantiene esa aceleración, ¿listo? Por lo tanto, la aceleración sí la conocemos. Para poder calcular esa posición, miren que me conviene usar esta fórmula, porque ya conozco todo. Conozco la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración la conozco. El tiempo también, simplemente sustituir. Eso lo hice acá, aquí. Entonces miren, inicio con la fórmula de la posición que se deben aprender. La posición final es la que quiero encontrar y a la cual yo llamé posición 3. La posición inicial es 235 metros. La velocidad inicial sabemos que es positiva porque se mueve hacia arriba el cohete, entonces el vector es positivo, apunta hacia arriba y tiene una rapidez inicial de 39.4 metros sobre segundo, que fue lo que acabamos de calcular. Y el tiempo que dura ese movimiento es 12 segundos. La aceleración del cohete también es positiva porque los motores lo empujan hacia arriba, ¿listo? Y tiene una magnitud de 3.30 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que fue lo que acabamos de calcular. Todo eso dividido entre 2. Miren, se aplicó esa fórmula. Tienen que tener mucho cuidado con los signos. En este caso, pues, no hay mucho problema porque todos son positivos, digamos. ¿Listo? Pero hay que analizarlo, siempre hay que analizar todo. No vayan haciendo todo mecánico. Tienen que ir pensando en cada detallito. En física ese es el truco, pensar cada detalle, si tiene sentido o no. ¿Listo? Miren que aquí, en esta potencia, yo puedo aplicar unas propiedades de las exponentes que me dice que si tengo un producto, digamos a multiplicado por b, y todo eso elevado a la n, a un exponente cualquiera, yo puedo escribir eso como el producto de potencias, a elevado a la n multiplicado por b elevado a la n. ¿Listo? Eso fue lo que apliqué aquí. Entonces miren, tengo 12 multiplicado por segundo y todo eso elevado al cuadrado. Yo puedo repartir ese cuadrado a cada término del producto. ¿Para qué hice eso? Para que noten que yo puedo cancelar este segundo cuadrado que está dividiendo con este segundo cuadrado que está multiplicando y de esa manera el resultado son metros. Aquí en este término del centro también pasará lo mismo, miren, segundos dividiendo con segundos multiplicando se cancelan y todo nos queda en metros, como debe ser. Todos los términos en una suma deben tener las mismas unidades, miren, metro, metro, metro. De esa manera tengo tranquilidad de que las unidades al menos concuerdan. ¿Listo? Si hacen los números de 39.4 multiplicado por 12, les tiene que dar 472.8 aproximadamente. A ver, déjenme calcularlo. 39.4 por 12. Sí, da exactamente 472.8. Si hacemos estos números de acá, a ver, sería 3.30 por 12 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 me da 237.6. Está bien. Miren que ya lo demás es hacer estos números en la calculadora. ¿Listo? Y se suman todo esto. A ver, sumemos más 472.8 más 235. Me da 945.4. ¿Listo? Entonces el resultado de esto, pongámoslo aquí, es 945,4 metros. Lo pueden dejar de esa manera o lo pueden aproximar a un entero, porque la posición o un dato que nos dan de la posición solo tiene, digamos, ¿cómo lo podría decir esto? El dato que nos da el enunciado del problema de la posición no tiene decimales, digamos, no tiene una precisión de decimales, ¿sí? No tiene una precisión de una décima, por ejemplo. Lo redondean a un entero, por lo tanto es conveniente colocarlo con el mismo número de cifras significativas, con la misma precisión que el dato que da el enunciado, ¿listo? Es conveniente hacer eso, pero si su profesor no les pone problema, pueden dejarlo de esta manera, ¿sí?
Yo lo que hice fue aproximarlo a un entero. Si lo aproximamos a un entero nos queda 945 metros. ¿Listo? Pero no creo que tengan problemas si lo dejan con un decimal. Entonces cualquiera de las dos, ya dependiendo de las exigencias de su profesor, son soluciones correctas. ¿Listo? Ya dependiendo de su profesor prácticamente es esto. Eh, y eso, bueno, ya tenemos la solución del inciso A. La posición del cohete cuando, perdón, la posición que tiene el cohete cuando el bote ha llegado a la plataforma es de 945 metros. ¿Sí? Esa es la altura que tiene respecto de la plataforma, medida desde el suelo. ¿Listo? 945 metros. ¿Listo? Esa sería la solución al inciso A. Ahora vamos a leer el inciso B. Vamos a leer el inciso B. Dice, ¿cuál es la distancia total que recorre el bote desde que se suelta hasta que choca contra la plataforma de lanzamiento? Miren que la distancia total del bote eh, se la puede calcular de la siguiente manera. Vamos a analizar la situación de nuevo. ¿Cuánta distancia recorre ese bote desde que se suelta hasta que llega a la plataforma? Entonces, miren que el bote pues haría este recorrido, ¿no? Inicia aquí, recorre esto hasta llegar a su altura máxima y luego cae, ¿cierto? Y luego cae hasta la plataforma. Miren que entonces para calcular la distancia recorrida tenemos que encontrar cuánta distancia recorrió en esta subida hasta llegar a su altura máxima y cuánta distancia recorrió en esta bajada hasta llegar a la plataforma. Para poder calcular esa distancia, lo que nos falta conocer es la altura máxima. ¿Cuál es esta posición de la altura máxima? Si conocemos esa posición ya podemos calcular esta distancia, ¿cierto? Y también pues podemos calcular esta de acá, ¿vale? Entonces nuestro primer objetivo de aquí es calcular la altura máxima que alcanza el bote. Para eso debemos entender que cuando un cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, la rapidez en ese punto, que yo ahora voy a llamar por ahora rapidez 2, será igual a cero. ¿Listo? La rapidez en este punto será igual a cero. Entonces, esa es la condición que debemos aplicar. Los cuerpos cuando alcanzan su altura máxima se detienen por un momento y en ese punto de altura máxima la rapidez vale cero. ¿Listo? Se detiene por un momento y luego empieza a caer. Entonces, para eso, vamos acá abajo. ¿Dónde está? Aquí. Lo primero que se debe calcular es la altura máxima que alcanza, como lo dije. Como no conocemos el tiempo, miren, si volvemos al diagrama, no sabemos cuánto tiempo le toma en hacer este recorrido desde aquí hasta la altura máxima, vamos a usar la fórmula que no involucra el tiempo. ¿Listo? ¿Qué conocemos? ¿Conocemos la rapidez inicial? Sí. Miran, este v sub 1 ya lo calculamos. Y la rapidez final también la conocemos, porque sabemos que al final se detiene por un momentico. En altura máxima la rapidez vale cero. ¿Listo? Entonces esos datos sí los conocemos. Como el bote ya no está en el cohete, está afectado por la aceleración de la gravedad, la aceleración también la conocemos, sabiendo que es un vector que apunta hacia abajo, por lo tanto será negativo y tiene magnitud g. ¿Listo? Eso es lo que voy a aplicar acá. Ah, bueno, entonces nos falta decir que la posición final va a ser cero. No, perdón, aquí me equivoqué. El primer tramo que voy a encontrar, que voy a analizar es este, el de subida. ¿Listo? El de subida. El primer tramo que voy a analizar es el de subida. Entonces, posición inicial sí la conozco, vale 235. La posición final es lo que quiero calcular, que es la altura máxima. ¿Listo? La posición final es la altura máxima, que es lo que quiero encontrar. Será mi incógnita entonces. ¿Listo? Entonces miren que de esta fórmula la incógnita será la posición final. ¿Va? Entonces sigamos, acá abajo. ¿Listo? Aquí. Vamos a aplicar esa fórmula. Entonces, velocidad final, perdón, velocidad final al cuadrado es cero, porque al final en el punto más alto se detiene. Este término 0 al cuadrado se hace cero, así que se vuelve un cero. Como desaparece, pues no se lo puede quitar y colocar nada, no. Se debe colocar un cero porque aquí en este lado ya no hay nada más. ¿Sí? No puedo dejar eso vacío. Debo colocar el cero. Luego sigue velocidad 1 al cuadrado, pero nosotros sabemos que esa velocidad se la puede representar como la rapidez 1 al cuadrado, ¿listo? Eh, Luego sigue dos veces aceleración. Pero miren que la aceleración la construyo con estos dos símbolos, con la g y con el menos, ¿listo? El menos me indica que el vector, bueno, voy a hacer aquí algo porque la fórmula aparece así, ¿no? Más dos veces, ¿listo? Pero aquí es aceleración, que yo les había dicho que la aceleración es negativa y tiene una magnitud g, ¿sí? Así quedaría bien. Pero lo que yo hice fue multiplicar de una vez los signos, más por menos, me resulta este menos de acá, ¿listo? Eso fue lo que hice. Se debería colocar estrictamente así, 2 más 2 multiplicado por la aceleración, que es menos g. ¿Listo? Pero
yo puedo multiplicar estos signos, más por menos, menos, y ya me evito el hecho de tener que colocar estos paréntesis. ¿Listo? Más por menos, menos. De una vez hice ese producto, por eso ya saqué el menos aquí. Y g, que es la magnitud. ¿Listo? Luego sigue posición 2, que es lo que quiero encontrar, que es la posición del punto más alto del bote. ¿Listo? Posición 2 es mi incógnita, digámoslo así. Menos la posición 1, que esta cantidad sí sé cuánto vale, es 235 metros. ¿Listo? Entonces miren que de aquí lo que debo despejar es la posición 2. Para poder despejar esa posición 2, lo primero que voy a hacer es cambiar todo este término, donde está incluida esa incógnita, la voy a cambiar de lado para que me quede positivo. Miren que aquí ese término está negativo, ¿cierto? Si lo cambio de lado, me queda positivo, como se muestra aquí. ¿Listo? Ahora ya puedo quitar el producto, es decir, puedo desarmar ese producto. Miren que 2 veces g está multiplicando a todo lo que está aquí dentro del paréntesis. Como está multiplicando esta cantidad, yo ahora puedo pasar al otro lado del igual a dividir. ¿Listo? Por lo tanto nos queda, miren que esta resta es igual a rapidez 1 al cuadrado dividido entre 2 veces g. ¿Va? Y ahora sí, ya queda fácil despejar y sub 2. Y sub 2 está acompañado por y sub 1, que está restándolo. Si pasa usted y sub 1 al otro lado del igual, pasaría a sumar. Miren, aquí me quedó positivo. Y sub 1 positivo más esto de aquí también era positivo, miren. Pasó al otro lado con signo opuesto. Y de esa manera ya he despejado y sub 2. Y sub 2 es igual a y sub 1 más rapidez 1 al cuadrado dividido entre 2 veces g. Ya solo me queda sustituir los números que conozco. La posición 1 vale 235 metros. La rapidez 1 al cuadrado ya lo calculamos y sabemos que vale 1551 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Si analizan estas unidades ustedes, eso ya lo hicimos una vez, pero si lo analizan ustedes ahora, les tiene que dar metros. ¿Listo? Se los voy a dejar de tarea, no es complicado, tienen que hacer el mismo proceso que antes, les tiene que dar metros. Si hacen estos números, de 1551 dividido entre 2 por 9.8, les tiene que dar 79.1. A ver, rectifiquemos, 1551 dividido entre 2 por 9.8, esto me da 79.1, aproximado con un decimal. ¿Listo? Si sumamos esto, a ver, más 235, me da 13, perdón, 314.1. 314,1. Y vuelve y juega. Miren que como el dato de menor precisión es un entero, pues me conviene colocar la respuesta en un entero. Pero si ustedes quieren, si su profesor no les pone problema, pueden dejarlo como 314,1 metros. Pero si les piden aproximarlo a un entero, pues lo dejan así. ¿Listo? Eso ya depende de sus profesores. Ya conociendo esa posición, ya podemos calcular la distancia. ¿Listo? Entonces analicemos. Eh, Voy a borrar aquí un poco. Eh, ya sé que este y sub 1 vale 314, ¿listo? Como les había dicho, la distancia total recorrida es la suma de la distancia que recorre al subir hasta su altura máxima, más la distancia que recorre al bajar hasta la plataforma desde su altura máxima. A la primera distancia la voy a llamar distancia 1 y a la segunda distancia 2, ¿listo? Entonces nosotros debemos saber que la distancia total recorrida es igual a la distancia 1 más la distancia 2. Aquí les voy a explicar algo en general, y es que la distancia total recorrida es igual a la raíz cuadrada de, por ejemplo, si tuviéramos movimientos en 3 dimensiones, sería posición final en x menos posición inicial en x al cuadrado más la posición final en y menos la posición inicial en y al cuadrado más la posición final en z menos la posición inicial en z al cuadrado. Eso si fuera un movimiento en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero en este caso solo tenemos movimiento en el eje y. Por lo tanto, estas de aquí desaparecen. Y nos queda simplemente raíz cuadrada de y final menos y inicial y todo eso al cuadrado. Por la definición de raíz cuadrada que yo les expliqué hace rato, las voy a colocar aquí, esto es igual al valor absoluto de y, bueno, sin paréntesis ya, y menos y inicial. ¿Listo? Por lo tanto, esto es lo que voy a aplicar. La distancia es igual, bueno, la distancia en general, ¿no? No en este caso particular, no, sino hablando en general, la distancia será igual a al valor absoluto de la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Eso para cada tramo. Esto se debe aplicar para cada tramo.
Por lo tanto, por ejemplo, la distancia 1 será igual al valor absoluto, posición final del primer tramo es y sub 2, menos posición inicial, que es y sub 1. ¿Listo? Por ejemplo, para el primer tramo. Para el segundo tramo, pues sería final, al final llega y sub 0, menos inicial, que inicia en y sub 2. ¿Miran? De esa manera se calculan las distancias en el movimiento cuando tenemos una sola dimensión. Todo esto ya lo escribí acá abajo y quiero mostrárselos. Entonces, la distancia total es igual a la distancia 1 más la distancia 2. La distancia 1 es el movimiento de subida. Entonces tenemos valor absoluto de la posición 2 menos la posición 1 más la distancia 2, que es valor absoluto de posición 0 menos posición 2. ¿Listo? Esos números ya todos los conocemos. Entonces, valor absoluto de la posición 2 es 314 metros, menos posición 1, que es 235 metros, más valor absoluto de posición 0, que es 0 metros, que es el origen, la plataforma, menos posición 2, que es 314 metros. Si hacemos esta resta, nos queda valor absoluto de 79 metros, más, si hacemos esta resta, nos queda valor absoluto de menos 314 metros. El valor absoluto de 79 metros es 79, el valor absoluto de menos 314 metros es 314 metros. Si sumamos esto, nos da 393 metros. Y esta es la distancia total que recorre el bote desde que es liberado hasta que cae a la plataforma. Y esta sería la solución al inciso B. Y con esto terminamos el problema. Espero que lo hayan entendido. Por favor, si les ayudó, si les gustó, si entendieron, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo a mí a continuar. Ayuda a que YouTube difunda este canal y así el número de vistas aumente. Eh, si alguien se ha visto beneficiado de este contenido y tiene la capacidad de hacerlo, por favor pueden donar y así apoyar este proyecto. Las donaciones las pueden hacer a través de PayPal si están fuera de Colombia o por Nequi si están en Colombia. Los datos los dejo en la descripción. De verdad me ayudarían muchísimo si hacen una donación, ya que los ingresos que recibo debido a la publicidad de YouTube son muy pocos, prácticamente cero. Entonces cualquier ayuda que ustedes puedan brindarme será muy bien recibida y estaré eternamente agradecido. Me ayudarían muchísimo a financiar este proyecto. No siendo más, me despido. Gracias por ver el video hasta aquí. Espero que estén muy bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.